esta semana, el miércoles concretamente, la empresa Factum difundió un trabajo por BTV donde demostraba que 1 de cada 3 uruguayos se desinteresa de la actividad política o descree de ella. 1 de cada 3. Es complejo esto, 30% en realidad. Y a veces a mí me queda la impresión que todos los días el sistema político está contribuyendo a esta situación de descrédito, ¿no? Como que están jugando con fuego. Y te voy a poner algunos ejemplos. Ese mismo día, el presidente de la República, Yamandu Orsi, se reunió con el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, en la casa presidencial de Suárez y Reyes. En un hecho que, en lo personal, es mi opinión, me pareció absolutamente inapropiado porque recordemos que Besosi estaba formalizado por 7 delitos de corrupción. La justicia deberá dictaminar si es culpable o no, tiene medidas puestas por la justicia de desplazamiento, tiene que estar en su casa a las 11 de la noche. Es decir, es compleja la situación. Me parece que el mensaje no fue el mejor, independientemente de que sean amigos. Si son amigos, que se junten en la casa de cada uno, yo qué sé, no sé, pero no me parece que sea una cuestión que se deba trasladar institucional, porque esto en realidad empodera a Besosi, ¿no? Que puede salir a decir, oh, me recibió el presidente, tengo esta situación, pero me recibió el presidente. Esto se puede leer como un mensaje también para quienes deben resolver sobre la situación, ¿no? O sea, complejo. Pero complejo ha sido toda la semana porque la oposición, que parece que está obsesionada con voltear todo muñeco que camina, la emprendió duramente contra el presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza, por una presunta incompatibilidad de su cargo, ya que Danza trabaja como médico en 2 mutualistas privadas, ¿no? Es interesante porque para basar su presentación, la oposición usa un informe jurídico elaborado por el doctor Augusto Durán Martínez, experto en Derecho Administrativo, ¿no? Un hombre estrechamente vinculado al Partido Nacional, de larga data, fue, entre otras cosas, subsecretario de la Presidencia durante la gestión de Luis Lacalle Herrera, presidió el Instituto Manuel Oribe, es el padre de quien hasta no hace mucho tiempo era el embajador uruguayo en Estados Unidos, en fin. Nada de esto lo descalifica. Pero en Maldonado ocurrió una cosa que pone en duda su accionar. A principios de este año, para tratar la situación del edil Sánchez, que terminó formalizado, el edil José Luis Sánchez, se reunió una comisión investigadora establecida por la Junta Departamental de Maldonado, y la bancada nacionalista le pidió un informe a Durán Martínez para que analizara el accionar de Sánchez, ¿no? Ese informe nos costó a todos, porque lo pagamos nosotros, no lo pagó los ediles que lo pidieron, $18.000. ¿Qué dijo Durán Martínez? Que no había constatado ninguna irregularidad. Textual. Sirvió para exonerar a Sánchez, la comisión investigadora, y bueno, cerrar todo antes de las elecciones. Pero resulta que quien constató las irregularidades fue el fiscal Jorge Vaz, que demostró que una empresa contratada para hacer refacciones en el edificio de la Junta Departamental de Maldonado no estaba inscrita en el RUPE, nada más ni nada menos, que es un requisito obligatorio para todo aquel que contrate el Estado. El RUPE es el registro único de proveedores del Estado, ¿no? Además, según el fiscal, no hay un solo expediente que demuestre el contrato de esa empresa, demuestre las tareas que realizar, ni el control de cumplimiento. Es decir, no había nada, fue todo de palabra, ¿está? Y por si fuera poco, el dueño de la empresa dijo en fiscalía que él jamás había hecho un trabajo para la Junta. Todo esto se lo comió Durán Martínez. Todo esto, quiero enfatizar esto, ¿no? Le pagamos $18.000 para que nos dijera una cosa que no era correcta, no era cierta. Pero hay otro tema que tiene que ver con Maldonado también, porque el doctor Danza recurrió al experto Carlos Del Piazzo para justificar su permanencia en el cargo, ¿no? Pero resulta que Del Piazzo, junto a otros 3 ilustres catedráticos todos, fue quien en el año 2021 consideró que no había ninguna irregularidad con el Fondo de Fortalecimiento de los Sectores Políticos o sueldo encubierto, como lo calificó la JUTEP, que la Junta de Maldonado le paga a los ediles mes a mes del año 2015 y ahora es investigado por el fiscal Vaz. De nada valieron entonces el dictamen de la JUTEP, quien consideró que se violaba la Constitución y varias leyes, ni las reiteradas observaciones del Tribunal de Cuentas de la República, que incluso su departamento jurídico había recomendado el pase a Fiscalía. Un informe pagado sustituyó a toda la institucionalidad. Con estos elementos tenemos que convencer a ese 30%
que siga creyendo en la política, que la política es una actividad noble que tiene como fin mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vengo a Maldonado entonces para seguir poniendo un poco de leña a este fuego, ¿no? Hace muchos años, un importante abogado, dirigente político colorado, luego ministro, me dijo: en Maldonado las ordenanzas de construcción son una barrera. Pagas el peaje, te levantan la barrera. No pagas el peaje, no puedes hacer nada. En el año 1992, 12 ediles de la Junta Departamental de Maldonado fueron procesados por coimeros. El colorado Leonel Facio y el edil nacionalista Rubén Pagola. Se les hizo juicio político en la Junta, ese juicio político fue trasladado al Senado de la República, el Senado de la República los despojó del cargo, pero las sesiones parlamentarias que guardo en mi archivo son una maravilla. El senador colorado Pablo Millor propuso la conformación de una comisión investigadora sobre los permisos de construcción otorgados en este departamento. Era 1992, 33 años atrás. Luis Alberto Lacalle Herrera el presidente y Domingo Burgueño era el intendente. El Senado no aprobó el planteo de Millor, pero junto con estos dos ediles había sido procesado también un escribano llamado Heber Belino, que de alguna manera había sido el gestor de una maniobra por la que se coimió a todo tipo para que aprobaran un fraccionamiento en un lugar conocido como La Juanita, ya cerca de José Ignacio. El escribano Belino, que además era un extorsionador conocido, después de su condena por corrupto, recibió de la intendencia $60.000 en publicidad para un diario que dirigía este señor, que casi no registraba lectores. 33 años han pasado desde entonces, pero algunas prácticas se mantienen y perfeccionan. Ustedes van a ver ahora, por ejemplo, que en el año 2021 y 2022, bajo la presidencia de los ediles blancos José Luis Sánchez y Eduardo Correa, la Junta Departamental de Maldonado decidió adjudicar una partida de unos $500.000 para ayudar a medios y periodistas que vivían un complejo momento por la pandemia. En ese listado que ustedes van a ver, ahí exactamente, eso que están viendo, son 8 páginas, ahí están los nombres de todos los periodistas y los medios, algunos que son periodistas y otros que no sabemos qué son, que parece que no hubo un plan. La Junta Departamental en principio no tiene nada para propagandear, no hay nada que justifique eso. Pero además no había plan publicitario, no había nada. Pasaba por ahí y le daban una tatita. A algunos le pagaban un sueldo de $60.000 por mes. A la Radio Cadena del Mar, que es propiedad de Francisco Sanabria, el ex Cambio Nelson, recibió plata la radio, recibió plata el gerente de la radio y recibió plata el periodista de la radio. Ese fue el criterio que usó la Junta Departamental. Lamentable, lamentable. Es una forma indecente de manejo del poder, porque ¿para qué usaban esa plata? Para su propia campaña, señores. Sépanlo, era eso, estaban pagando su propia campaña. De hecho, el día de la audiencia, en el que formalizaron a 2 expresidentes y un tercero se fugó, 2 periodistas me contaron que Alexandro Infante, siendo presidente de la Junta Departamental, cuando ellos iban a hacer un trámite por publicidad, le decía: bueno, les doy la plata, pero esto también es para mi campaña. De frente te lo decía, ¿entendés? Con plata pública, con dinero público estaban costeando la campaña electoral. Una vergüenza. Este gasto en publicidad fue observado año tras año por el Tribunal de Cuentas y motivó incluso que la Junta Departamental debiera reordenar su presupuesto haciendo una transposición de rubros. $200.000 tuvo que hacer una transposición de rubros ahí para poder continuar con esta práctica. 2 años. Esos $500.000 lo gastaron en un año. El segundo año no tengo el informe, pero supongo que debe haber sido una cifra aproximada. Estamos hablando de $1 millón, querido, ¿entendés? Mucha plata, gastada para pagar la campaña de unos vivos que se aprovechaban de su particular cargo de confianza. Pero esto no es lo único, porque además los ediles de Maldonado se han destacado por viajes formidables, casi todos a la zona del Caribe, por la casualidad, ¿no? Miami era el destino preferido, pero iban a Colombia, iban a El Salvador, iban a Costa Rica, creo que a México también fueron alguna vez fueron a Brasil también, que está un poco más acá al sur, pero bueno, hace calor, está lindo. Esos viajes nos costó una fortuna. Un solo viaje a Miami, donde fueron 7 días, nos costó $55.000. Pagaban el avión, el pasaje, pagaban la estadía, pagaban las comidas y además tenían un viático importante
que son los que establecen la escala de la Cancillería para los viajes al exterior, ¿no? Algunos se embolsaron un buen dinero porque de esos viáticos no hay que rendir cuentas. O sea, te podés gastar en lo que quieras porque no tenés que presentar ninguna factura. Esto nunca generó un beneficio para la comunidad. No hubo un informe que dijera, bueno, fuimos a Miami, hicimos tal cosa y logramos esto para Maldonado. No, mentira, nunca presentó un informe porque no hicieron nada. Hubo beneficios para ellos seguramente, hicieron buenos contactos para ello, ¿no? Por ejemplo, acá se mencionó insistentemente cuando Alexandro Infante se rajó, cuando tenía que presentarse citado por el fiscal Vaz, que podría ir a El Salvador porque él había establecido algunos contactos con Bukele por allá. De hecho, tenía fotos con Bukele y además defendía las políticas de Bukele y pretendía trasladar algunas cosas para Maldonado. Bueno, pero además hay otro aspecto que no es menor, que habla de la indecencia con la que se maneja el poder. El organismo más requerido de la Junta Departamental es la Comisión de Obras. ¿Por qué la Comisión de Obras? Porque la Comisión de Obras es la que define los permisos de construcción, define los fraccionamientos, define hacia dónde se va a desarrollar la ciudad, se van a desarrollar los barrios, ¿no? La Comisión de Obras elabora informes que generalmente no son debatidos después en el plenario, son aceptados como vienen de la Comisión de Obras y se votan. O sea que la Comisión de Obras tiene un poder y un peso político muy importante. Pero resulta que, como ustedes están viendo ahí, varios ediles blancos integrantes de la Comisión de Obras son a su vez operadores inmobiliarios, señores. Tanto es así que Javier Sena, por ejemplo, edil blanco, es el presidente de la Cámara Inmobiliaria Maldonado Punta del Este. Rodrigo Blas, que ahora es diputado, pero fue edil, y desde su cargo de edil en Maldonado organizó una defraudación fiscal a la DGI, subfacturando terrenos que él vendía de un fraccionamiento que había sido aprobado por la Junta. Él no lo votó, vale señalarlo, pero lo votaron todos sus laderos, o sea, era lo mismo. Mientras ejercía como edil, vendía un fraccionamiento y encima defraudaba a la DGI. Alexandro Infante es un hombre conocido acá por estar en el rubro gastronómico. Un buen día se fue a Santa Mónica, que es un balneario que estuvo perdido, allá está cerca, está la boya petrolera, por ahí, ¿no? No había nada ahí. Pero un buen día empezaron a haber desarrollos, se aprobaban fraccionamientos, esos clubes de barrio privados, toda esa historia, y creció el lugar. Justo en ese lugar, Alexandro Infante puso una inmobiliaria. ¿Por qué? Porque tenía información privilegiada, es lo que pasa. Adquieren información privilegiada en su actividad de la Junta Departamental. Esto se ha señalado un montón de veces, nadie ha tomado acción sobre esto, es indecente. Me podrán decir, no es ilegal. Bueno, yo no sé si no es ilegal, porque muchos de esos permisos que aprueban en la Comisión de Obras y después vota la Junta Departamental terminan en propiedades que seguramente muchas de estas inmobiliarias terminan comercializando. O sea, hay allí una cuestión de aprovechamiento de su particular posición de privilegio, ¿no? No lo puede hacer cualquiera, no puedo hacer yo eso, no lo puede hacer vos, no lo puede hacer ninguno de los que está diciendo, lo pueden hacer los ediles. Bueno, por eso hablábamos de esta indecencia del poder. Están jugando con fuego, hermano, están jugando con fuego, no entienden, porque la gente se está cansando de esto, ¿entienden? De eso estamos hablando, eso queremos que se entienda. Hay que terminar con la indecencia, hay que cumplir con la ley, es lo que tienen que hacer los ediles.